Buen día, yo soy Saraí Ramírez, estudiante del sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente a la sección T1 en Psicopatología. Un cordial saludo a mi facilitadora Carmen Ontiveros. Gracias por ser partícipe de nuestra formación como grandes psicólogos. A lo largo de este video vamos a hablar acerca de la historia clínica. Comencemos. La medicina actual recomienda que se vea al paciente como a un individuo. Sin embargo, el médico es consultado solo cuando algo no funciona bien, y naturalmente trata de encontrar qué es lo que no funciona bien, probablemente un órgano o un sistema, y después se dedica a corregir aquello que anda mal. Así, el médico acaba interesado solo en una parte del enfermo. Y así también aparecieron las diferentes especialidades médicas. En el caso de la psiquiatría es totalmente distinto. Lo que está malo en el paciente propio de esta especialidad no es generalmente ninguna parte del cuerpo en particular, sino el paciente mismo, quien como persona no funciona bien. Cuando una persona oye voces inexistentes, no pensamos que sus oídos o que su cerebro están enfermos, sino que el enfermo está loco. Este es uno de los términos que automáticamente puede surgir. Dicen los editores de Harrison Principle of Internal Medicines, el médico no debe nunca absorberse tanto en la enfermedad que llegue a olvidarse del paciente, que es la víctima. Si aceptamos esto, entonces en todo enfermo debemos estudiar, aunque sea someranamente, su funcionamiento psíquico. Así, cuando hablamos del estudio psiquiátrico del paciente, debemos tener en mente no solo el paciente loco, sino a todos los pacientes de cualquier especialidad. Debemos tratar de dejar el estigma de encasillar al paciente como su enfermedad. Su enfermedad no lo va a definir. En psicopatología necesitamos ante todo determinar de qué sufre el paciente, es decir, debemos ver qué hallamos en el paciente. Entonces, antes de poder diagnosticar, debemos hacer una recolección de todos aquellos datos que indiquen la presencia de patologías en el enfermo, para luego combinarlos en la síntesis creativa del diagnóstico, o mejor dicho, en la impresión diagnóstica. Existen diferentes teorías para la explicación de la psicopatología y hay distintos tipos de tratamientos psiquiátricos que van a variar dependiendo de cada terapeuta, según la escuela teórica que pertenezcan. También se va a interesar en distintos aspectos de la patología y se hará el diagnóstico de diferentes tipos. Debemos recordar, por ejemplo, que mientras unos profesionales hacen énfasis en la patología del individuo, otros se interesan por la de la familia y otros por la sociedad. Y los tres pues son totalmente válidos. En este video nos interesa lograr un buen diagnóstico, pero para ello necesitamos hacer ante todo un estudio completo del paciente y llevar a cabo la historia clínica. Dependiendo de la disciplina involucrada o del área del equipo de la salud que se trate, la historia clínica podrá tener algunas características o matices especiales. Por ejemplo, la historia de una paciente tratada por un obstetra o la historia clínica tratada por un pediatra. Pero los fundamentos de la historia clínica y su estructura será siempre la misma. Primero coloquemos un poco de contexto. Las primeras historias clínicas completas están contenidas en los libros Las epidemias 1 y 3 del Corpus Hippocraticum. Su elaboración se recupera en la Edad Media con los Concilea y se mantiene a lo largo del Renacimiento denominándose Observatio. Sidejan perfecciona su contenido contemplándose a lo largo del siglo XVIII con el método anatomoclínico y en el siglo XIX con el desarrollo de técnicas fisiopatológicas. Avanzamos al siglo XX, donde representa un rápido crecimiento de pruebas complementarias con aumento de la complejidad de la historia clínica, que se convierte en algo multidisciplinar, también obligado a su cumplimiento. La información de la historia clínica conlleva a cambios totalmente radicales en el siglo XXI, donde prácticamente también influye lo que es
la tecnología, la revolución tecnológica, y pues esto también influyó notoriamente en la historia clínica, también nos facilita muchísimo más el trabajo porque las podemos hacer de formatos digitales, conservar ese formato y utilizarla dependiendo del paciente que nosotros vayamos a tratar y también dependiendo del grupo etológico, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. La historia clínica es uno de los elementos más importantes de la relación entre el médico y el paciente. Esta relación es un objetivo esencial de la medicina. Se encuentra consagrada en la Ley 23 del año 1981, la cual expresa en su artículo número 4 la relación médico-paciente, ya que este es el elemento primordial en la práctica médica. Para que dicha relación tenga pleno éxito, debe fundamentarse en un compromiso responsable, leal y auténtico. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Este constituye el registro de varios hechos de la vida de un ser humano. Por definición, la historia clínica es la relación de los eventos de la vida de una persona. En ella se registran datos de una extrema intimidad, pues el enfermo sabe que cualquier distorsión en la información puede redundar en su propio perjuicio. Además, se registran datos familiares que también se consideran de un manejo totalmente delicado. De acuerdo con los conocimientos presentes, la queja del enfermo se ubica dentro de un marco teórico que sea capaz de integrar sus síntomas, signos y documentos paraclínicos, con el objetivo de explicar la causa de las dolencias y las formas de combatirla en sus mismas raíces. En la historia clínica queda constancia de los pasos que se hicieron y se fueron siguiendo poco a poco para llegar a una opinión científica. De allí la importancia de su exhaustividad con el objetivo de encuadrar el mayor número de datos posibles de una forma ordenada y así llegar a conclusiones totalmente válidas. La historia clínica psiquiátrica del paciente se describe en 3 secciones específicas: la anamnesis, el estado actual y el tratamiento. Ha sido diseñada para su realización rápida, ya sea escribiéndola a mano luego de imprimirla o usando una computadora. El estado actual tiene ayuda, memoria en síntomas y signos, en criterios diagnósticos más prevalentes de los libros DSM-5 y también del CIE-10. Y por supuesto se toman en cuenta lo que son las escalas diagnósticas de uso frecuente. La mayoría de ellos con hipervínculos que llevan a las escalas o pruebas originales para su confrontación instantánea. Ofrece algunas ventajas tales como su pronto registro que permite ahorrar tiempo en su confección y la ventaja de ofrecer ayuda a la memoria para llegar al diagnóstico de los principales trastornos psiquiátricos y también la manera relativamente simple que pueden llevar a usar los tabuladores de los datos a fines de investigación. La historia clínica, por tanto, cuenta con un gran valor para el camino del autodescubrimiento que implica la psicoterapia, siendo un respaldo del proceso y que puede ser utilizado por otros profesionales del área en caso de ser necesario, mientras que al referirse o delegar otros ámbitos de la salud o instituciones que requieran su información cognitivo-afectiva, se efectúa aparte un informe clínico que es el que puede ser entregado. Si hablamos de las características de la historia clínica, podemos destacar que su práctica es obligatoria. Ningún acto médico hospitalario o de consultorio debe efectuarse sin su correspondiente registro en la historia clínica. En las instituciones de salud se exige la historia clínica como un elemento indispensable para ejercer una medicina de calidad. Por otro lado, en caso de tener complicaciones, salvo en algunos casos de extrema urgencia y con corto tiempo disponible, su ausencia no tiene excusa. Por ende, siempre en cualquier práctica es totalmente obligatorio. Pasamos a otra característica y es que es irreemplazable. La escritura de la historia no puede ser reemplazada por la memoria del médico. Es lógico que no se pueden conocer detalles de cada paciente ni por el número ni por la complejidad individual de cada ser humano.
Otra característica es que es privada y pertenece al paciente. Aquí se integran los conceptos de confidencialidad, secreto profesional, código ético e información. Otra característica es que es completamente confidencial. Existe un aspecto relevante y es el de la historia clínica como un documento reservado, pero para ello primero también debemos conocer la importancia y las consecuencias médico-legales de la historia clínica. Es una herramienta indispensable para el profesional de la psicología. La importancia de la historia clínica radica en que permite conocer los antecedentes médicos del paciente que servirán de materia prima para los diagnósticos y tratamientos posteriores que se lleven a cabo, pues le permiten al médico evaluar la condición actual del paciente y para el médico es de suma importancia conocer tanto los antecedentes del paciente, también sus contraindicaciones, sus posibles evoluciones o causas de los problemas de salud por los que tiene esta consulta el paciente. Y también van a existir implicaciones médico-legales que son sumamente importantes conocerlas en cualquier tipo de práctica que tenga que ver con el mundo de la salud. Por un lado, es parte del contrato de servicios médicos cuyo fundamento se basa en varios aspectos, a saber, uno de los primordiales es la capacidad de los sujetos. Se origina en el uso completo de las facultades intelectuales, el criterio suficiente para juzgar los riesgos y alternativas, así como para la integridad de las funciones mentales para comunicar esta decisión. La historia clínica también se caracteriza por tener un consentimiento, donde se basa la manifestación expresada de voluntades y un acuerdo mutuo entre el paciente y el terapeuta. El consentimiento se define como la declaración de voluntad sobre un objeto. Si señalamos el artículo 1517 del Código Civil, toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas en que se trata o en lo que se pueda hacer o no hacer. También otro de los fundamentos es que es un objeto lícito. Esto quiere decir que es ajustado a la ley, causa lícita, o sea, aquella permitida por la ley, es decir, el acuerdo como orden público y las buenas costumbres. Entre el paciente y el médico siempre se va a establecer la relación de un contrato consensual, por la cual el médico se compromete a colocar todos los medios de su parte para devolver o mantener la salud del enfermo, quien a su vez se compromete a pagar unos honorarios al profesional por el trabajo que está llevando a cabo. Esta forma de relación puede ser de varios tipos. Una de las principales es a través de entidades hospitalarias de servicio público, en donde el médico es un empleado a sueldo. También se puede llevar a cabo a través de instituciones como el Seguro Social, mediante entidades privadas que contratan su estructura, su infraestructura con corporaciones, ofreciendo a todo su cuerpo médico parte del contrato. O también se puede llevar a cabo por medio de empresas de medicina prepagada. Aunque en estos casos el paciente no busca voluntariamente al médico, también se puede someter a ser atendido por quien se encuentre de turno o llamada. Esto no descarta la relación contractual entre el médico y el enfermo, sino que más bien involucra a un tercero, la institución prestadora de servicios que le paga al médico por su trabajo y debería garantizarle al enfermo la mejor atención posible. La historia clínica es un elemento fundamental en cualquiera de las formas de contratación. En segundo lugar, también es la base de demostración de la diligencia médico-hospitalaria. Esa diligencia, la cual es esa cualidad por la cual el médico ejerce su acto profesional, utilizando los principios de el cuidado, también la exactitud, la ciencia, el conocimiento, con el objetivo de llegar a un diagnóstico preciso. Las condiciones del enfermo pues también son importantes para lograr así orientar su tratamiento. Siempre se debe evitar la negligencia, esa actitud contraria a la diligencia. Es sinónimo de abandono, dejadez, desidencia, descuido o incuria.
es un acto mediante el cual se viola un deber de atención estando en capacidad intelectual y técnica de preverlo. El acto médico negligente es una transgresión a normas comunes de sensatez a diferentes niveles. Esto quiere decir que constituye un descuido u omisión, tal que al comparar la conducta de un médico con la que uno que posea un conocimiento similar y el correspondiente siendo una responsabilidad que les ha conferido por la experiencia, por los estudios respectivos, y quienes se esperaría, una conducta lógica, mesurada y acorde con el deber de cuidado y, por supuesto, el beneficio del paciente, un acto determinado que se analiza, se puede concluir también que obró por fuera de los parámetros mínimos de cuidado, y esto es un aspecto legal que se debe evitar. En tercer lugar, posee un carácter probatorio. Ante la ley, la historia clínica es una forma de prueba, pues se considera un documento. De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, en la sección 3, régimen probatorio, título número 13, pruebas capítulo y el artículo 175, menciona que sirven como pruebas ante la declaración por parte del juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial y la inspección judicial, los documentos y los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación de un convencimiento del juez. Esto es mayormente utilizado en la psicología jurídica, la psicología judicial o también la psicología criminal, donde mediante la historia clínica se puede tener evidencia de que el paciente pueda presentar algún tipo de alteración en cualquier parte cognitiva o en alguno de estos medios para tener pruebas y allí poder llevar a cabo un registro. Además, la historia clínica es parte de la función del médico como auxiliar de la justicia, evento consagrado en la ley ética médica. El médico es auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley, ora como funcionario público, ora también como perito, expresa designando para ello en una u otras condiciones. Es por ello que la sociedad encomienda como experto al profesional médico, ya sea en cualquier tipo de sus áreas, o al psicólogo, la búsqueda de la verdad, absolutamente la verdad. Asimismo, en el artículo 38, teniendo en cuenta los consejos que dicte con prudencia la revelación del secreto profesional, se podrá hacer al enfermo en aquello que estrictamente le concierne y convenga. También a los familiares del enfermo si la revelación es útil para su tratamiento, o también a los responsables del paciente cuando se trate de menores de edad o a las personas que mentalmente sean incapaces. También esto se puede llevar a cabo a las autoridades judiciales o higiene y salud en los casos previstos por la ley. De esta historia clínica también se puede llevar a cabo a los interesados cuando por defectos físicos irremediables o enfermedades graves, infectocontagiosas, hereditarias, se ponga en peligro la vida tanto del cónyuge o de toda su descendencia. Esta norma tiene a su vez repercusión para efectos procesales, ya que el médico, al igual que otros profesionales, no está obligado a declarar sobre su profesión aquello que ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su oficio o profesión. Siempre es importante tener en cuenta también lo que es el secreto profesional, en el que el juramento hipocrático se estipula aquello que yo viere u oyese en la sociedad durante el ejercicio o incluso fuera del ejercicio de mi profesión, lo callaré, puesto que jamás hay necesidad de divulgarlo, considerando siempre la discreción como un caso totalmente fundamental. El secreto profesional médico cubre aquello, eso que por razón del ejercicio de la profesión se haya visto, oído o también comprendido y que no es ético o ilícito revelar, salvo que exista una causa justa en los casos contemplados por disposiciones legales. Según Uribe Cuaya, existen tres tipos de secretos profesionales médicos:
El principal, el secreto absoluto. El médico debe callar siempre todo, bien sea en privado o ante la justicia. También existe el método relativo, donde no debe guardarse frente a la justicia para así colaborar en la búsqueda de la verdad. También de conciencia, donde el médico debe divulgar la verdad. También, según este mismo autor, Uribe Cuaya, señala que se requieren varias condiciones para que exista violación del secreto profesional. Una de ellas es que el infractor tenga una profesión u oficio, que el asunto, se haya conocido con motivo del ejercicio profesional, aunque no tenga nada que ver con la confidencialidad, o también que cuando el médico, con la revelación del secreto, no obstante tener la obligación de guardarlo, causa algún perjuicio o haya la posibilidad de que causarlo, o que se haga con plena conciencia o inadvertidamente como falta de moral. La violación del secreto se contempla en el Código Penal, en el que, teniendo conocimiento por razón de su profesión, arte u oficio de un secreto, lo revela sin justa causa. Aquí se puede incurrir al arresto, puede ser por 3 a 1 año, o también la suspensión para ejercer tal profesión, arte u oficio durante el mismo tiempo. La información que se presenta al paciente debe ser verdadera, clara, completa y discutida con él mismo. Esta información es un derecho esencial del paciente para poner en ejercicio su libertad. De lo contrario, al presentar el médico una explicación errónea, falsa o mal interpretada, no solamente está faltando a un principio ético, sino que está vulnerando la libertad de decisión del paciente. La información adecuada equivale al conocimiento de las alternativas o tratamientos y de todas las posibilidades complicadas que implique el procedimiento terapéutico, el cual vaya a ser sometido. El paciente siempre debe estar informado de lo que se va a estar llevando a cabo, ir explicándole si vamos a aplicar cualquier tipo de prueba psicológica, algún test, que él tenga la noción. Y por supuesto, nosotros al momento de dar un diagnóstico se debe también comprender, debemos decirlo de una manera de que él pueda comprender lo que está atravesando, y por supuesto que tenga en cuenta de que su diagnóstico no lo va a definir como persona. Avanzamos a otro tema. ¿Cuáles son las diferencias de la historia clínica según los grupos etarios? En primer lugar se encuentra la historia clínica pediátrica, ese documento que tiene todos los elementos de la historia clínica basada en problemas, pero goza de algunos privilegios que han marcado un hito, haciendo que esta historia clínica se caracterice por ser muy completa. Esto dado a la razón que la información obtenida para la construcción de un problema clínico en el niño no depende solo del sujeto enfermo, sino que depende de muchísimos elementos que están interviniendo dentro del problema: la versión de los padres, la versión de los cuidadores, así como la versión del escenario donde se desenvuelve el niño. Todos estos elementos son partes de esta historia clínica, donde, las historias clínicas, por ejemplo, del adulto son sustraídos. Al identificar también la edad numérica del paciente, es importante su clasificación por grupos etarios que definen al neonato como aquel niño desde su nacimiento hasta los 28 días de vida. Luego viene la etapa del lactante, que tiene 3 momentos importantes. El primero de 1 a 11 meses y 29 días, lactantes menores y lactantes mayores, que va desde los 12 meses hasta los 36 meses de edad. Se define la etapa del preescolar entre los 3 y 6 años y los escolares entre los 6 y los 12 años. Esto es muy importante a la hora de hacer el análisis clínico, porque hay patologías circunscritas por cada edad. Dependiendo de la aparición de la pubertad, también se va desmarcando la adolescencia. En los niños inicia con el aumento del tamaño testicular, y en las niñas inicia con la telarca o aumento de mamas. Dependiendo del desarrollo de cada individuo, puede entrar la etapa de adultos jóvenes. Hasta la adolescencia se hace la intervención de la historia clínica pediátrica como tal.
Por otro lado, la historia clínica del paciente adulto. La historia clínica del adulto debe ser el registro único para el abordaje integral del paciente, lograr su perfil epidemiológico y planificar de modo óptimo los recursos. Esta consta de dos partes específicas. La primera parte se realizará por única vez en el formulario de todos los pacientes mayores a 20 años. Será ese primer registro que estaremos llevando a cabo, o también se puede llevar a cabo con anteriores existentes, consignando con una cruz lo considerado normal y describiendo escuetamente todos sus antecedentes, signos y síntomas patológicos, los que darán origen a las acciones correspondientes. Su utilidad radica en servir de referencia a futuras intervenciones. La segunda parte que se lleva a cabo ha de servir de registro para todos los encuentros médico-paciente. Esto va a depender del motivo de la consulta y de las actividades que se realicen. También se puede adjuntar allí o hacer un anexo en los casos de embarazo, donde se debe adjuntar la historia clínica perinatológica. Por último, se encuentra la historia clínica en los ancianos. La evaluación de los ancianos suele ser un tanto diferente de la evaluación médica convencional o de la historia clínica convencional. En ellos, y en especial los muy ancianos o debilitados, la anamnesis o el examen físico puede realizarse en dos diferentes momentos o en dos consultas, porque los pacientes se pueden cansar muy rápido y el diagnóstico puede ser en algunas ocasiones complicado, lo que genera demoras o que pasen inadvertidos o se generalicen diagnósticos equivocados con indicaciones de fármacos o de forma inadecuada. Por ello, en la historia clínica de los pacientes ancianos hay que tener bastante paciencia para llevar a cabo un estudio exhaustivo de la mejor manera, o en algunas ocasiones también, los pacientes ancianos suelen recurrir con sus hijos o con sus cuidadores. Entonces ellos también van a ir relatando poco a poco cómo ha sido esa experiencia y se va llevando a cabo de una mejor manera lo que es la anamnesis. Es momento de avanzar a la segunda parte de este video, partes de la historia clínica. En primer lugar, los datos personales. Esto es sumamente importante para conocer los aspectos fundamentales del paciente, colocando el nombre con los dos apellidos. A los estudiantes, cuando escriben historias dentro de su entrenamiento, se les pide que solo escriban las iniciales para evitar el peligro de que extravíen notas comprometedoras. Por supuesto que tampoco usarán el nombre del paciente ni el de sus parientes en ninguna parte de la historia clínica. También se debe destacar el sexo. Este dato tiene valor diagnóstico, pues algunas enfermedades se dan más o exclusivamente en uno de los dos sexos. Se debe destacar también la edad, ya que ciertas enfermedades son propias de niños, otras de adultos y otras de ancianos. También la raza se debe señalar, ya que desde el punto de vista médico este dato es importante, pues algunas enfermedades afectan a ciertas razas en especial. Desde el punto de vista psiquiátrico es importante saber si el paciente pertenece a una raza que sufre discriminación en el lugar o lugares en el que el paciente ha vivido. El estado civil no necesita explicación. También el teléfono, que es muy importante para poder localizar al paciente. El domicilio, igual que el teléfono, y la persona responsable o las personas a quien se debe notificar en casos de emergencia. Es un dato totalmente imprescindible en los hospitales, no solo en el caso de los niños o ancianos, sino también en adultos, por ejemplo, en el caso de un intento de suicidio. Otros datos son menos importantes, como la escolaridad, anotar hasta qué punto de estudios ha llegado, también el trabajo, a qué se dedica y por último se señala también la nacionalidad. Otro apartado de la historia clínica es el motivo de la consulta. Este se debe preguntar, aunque el entrevistador puede elegir hacerlo al final o al inicio de la recolección de datos, ya que al ser la dolencia o malestar presente tiende a desencadenar una conversación en torno a este problema. En este caso es suficiente con registrar lo que vaya diciendo el paciente, o mejor dicho la anamnesis, que indica las razones por las que solicita la consulta. En tanto, el profesional interviene para consultar la fecha de inicio de los síntomas, cuál es su frecuencia, su durabilidad, así como el hecho
de si existieron algunos acontecimientos desencadenantes asociados con la aparición de esta alteración. Por otra parte, también se debe destacar la enfermedad actual. Aquí sí se trata de recorrer toda la historia de la enfermedad, desde que comenzó hasta el día presente. Se comienza por el primer indicio del padecimiento. Cada síntoma se va explorando con detalle. Hay que tener muchísima dedicación al momento de descubrir la enfermedad actual y poco a poco se van agregando cada otro que vaya apareciendo. Es importante dar una idea de la revelación de los síntomas en el tiempo. Por ejemplo, hace 2 años el paciente experimentó tal sensación, 3 meses después sucedió que, y pues se va completando así sucesivamente hasta, bueno, llegar a un mes, llegar a la actualidad, que ocurrió el día de ayer, que ocurrió hoy, y así continuar hasta que el paciente, bueno, lleva años de estar enfermo o cuando su sintomatología es muy variable. No será posible recorrer, bueno, todos los detalles, pero por ejemplo, no basta con decir que por las noches el paciente oye voces que le hablan. Es necesario averiguar si reconoce esas voces, si se trata de una, si son varias personas quienes les hablan, qué le dicen esas voces, qué siente esa persona cuando escucha esas voces, las oye todas las noches o solo en ciertas ocasiones, y en este caso, en qué ocasiones. Nos debe interesar absolutamente todo. Debemos tener en cuenta siempre llevar a cabo varias preguntas. También aquellas situaciones que pudieran producir frustraciones, por ejemplo, las pérdidas del trabajo, alguna traición amorosa. Al describir la enfermedad actual, se empezará por los factores y también por los desencadenantes, y se seguirá por lo que son los factores desencadenantes y la evolución de los síntomas. Por último, deberá describirse las consecuencias de la enfermedad, cómo ha afectado al paciente, le impide salir de la casa, le impide no asistir al trabajo, le ha hecho abandonar algunas situaciones, algunas relaciones sociales, también le puede impedir cuidar a sus hijos, ha provocado que, bueno, le den una ayuda monetaria. En fin, interesan los cambios que la enfermedad ha traído a las vidas del paciente, de sus familiares, incluidos los cambios sociales, económicos y laborales. Avanzamos con la historia personal. Aquí entrarían lo que son los aspectos biográficos. Describimos aquí los aspectos no patológicos de la historia del paciente. El relato se lleva desde antes del embarazo de la madre del paciente hasta el presente. Queremos saber si el paciente fue un hijo deseado o si la madre tomó algo deseando producir un aborto. También nos va a interesar la evolución que ha tenido a lo largo del embarazo. Luego vamos a seguir con el desarrollo del niño. ¿Fue normal? ¿Pudo tener todas esas etapas de la niñez? ¿Gateó? ¿Caminó? ¿A qué edad aprendió a hablar? ¿Tiene un correcto lenguaje? ¿Tiene una correcta postura en la época apropiada? ¿Hubo problemas con la lactancia o el destete? ¿En qué época, bueno, dejó de ensuciarse en los pañales? Hay ciertos aspectos de la conducta que se pueden seguir a través de la vida del paciente, su relación con las figuras de autoridad, ya sean padres, maestros, profesores de secundaria, profesores universitarios, también los jefes de trabajo. En su relación también se debe destacar cómo es la manera de relacionarse con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros de clase, con sus compañeros de trabajo, también la escuela, el colegio. Bueno, allí todos estos factores van a ir influyendo en la historia personal del paciente. También, por ejemplo, si fue magnífico a los cambios, si tuvo un buen promedio, cómo fue esa primera vez en la escuela, cómo fue su primera vez en el trabajo. También su desarrollo psicomotriz, si tiene buena capacidad para aprender alguna arte, ya sea bailar, cantar, escribir, pintar. También si tiene confianza en sí mismo y la capacidad para manejarse independientemente, por supuesto también destacando su desarrollo sexual. Los aspectos sexuales de la vida son muy importantes en psiquiatría, pero debe recordarse que el paciente no es una computadora que responde a las preguntas automáticamente. Es una persona y puede sentirse muy avergonzada ante algunas preguntas porque, bueno, por miedo, por tabú, por temor a ser juzgado, se puede mostrar colérica o asustado ante ciertas preguntas. Por eso es imprescindible tener un tacto a la hora de preguntar.
Muchas veces algunas preguntas no solo pueden hacerse después de conversar con él o la paciente por muchas horas. En todo paciente debe investigar su vida emocional y también su vida social. Si una pregunta, que el paciente tiene amigos, probablemente conteste que sí, y ahí queda todo. Pedirle que nombre a sus mejores amigos, y entonces puede ser que se quede sin nombrar a nadie, y entonces pues esto ya puede ser un indicio que nos va a permitir ir experimentando poco a poco cómo es su vida social, y nos vamos a enfocar en esta manera. Por otra parte, también se deben destacar las ideas filosóficas, políticas y religiosas del paciente, ya que todas estas ideas que tenga la persona pues nos va a ayudar lógicamente por si hay una gran concordancia entre unas y otras. Sin embargo, podría encontrarse uno con un comunista, por ejemplo, ateo o católico. Esto nos indica que su personalidad a ratos funciona de un modo y a ratos de otro, que no está bien integrada, no está bien consolidada. Y por otro lado, los aspectos morales en la vida del paciente, ya que son muy importantes, pero debe recordarse una cosa: es la moralidad que una persona dice profesar y otra es la que demuestra a través de sus actos. También se deben tener en cuenta los aspectos psiquiátricos familiares. Aquí no solo es importante la herencia, el hecho, por ejemplo, de que la madre del paciente haya sido o haya tenido algún tipo de alteración, es muy importante porque el paciente tuvo que crecer relacionándose con una persona, por ejemplo, con autismo, y eso pudo haber también afectado a nivel de cognición o también a nivel social. Además, en algunas enfermedades parece de haber cierta tendencia a transmitirse hereditariamente. También se incluyen aquí algunos ejemplos de padecimientos de tipo médico. Por ejemplo, si la madre sufrió algún tipo de enfermedad o sífilis durante el embarazo del que nació el paciente, tal vez sufra de una sífilis pero a manera cerebral. Finalmente, se agregarán los antecedentes patológicos de tipo social. Si el paciente, por ejemplo, se ha criado entre drogadictos y prostitutas, es de esperar que esto pues le haya afectado a su salud mental. Por otra parte, se encuentran los antecedentes psiquiátricos personales. En primer lugar, se anotarán los padecimientos de tipo psiquiátrico que haya sufrido el paciente. Anotarlos en orden cronológico, indicando tratamientos y, si es posible, también hospitalizaciones. Si sigue con los padecimientos de tipo médico, no solo se indicarán las enfermedades que haya, también se va a anotar las intervenciones quirúrgicas o los accidentes sufridos, especialmente a los que afectan la cabeza, y las secuelas que le haya quedado. Un defecto físico puede afectar enormemente el equilibrio emocional de una persona. Por último, también se van a describir los antecedentes patológicos del tipo social. Aquí se anotan las conductas de tipo delictivas, alcohólicas, prostitución o sucesivamente, y esto pues también va a ser un antecedente patológico, pero enfocado específicamente en el área social. Por otra parte, también se encuentran los antecedentes penales. Si el paciente en su anterioridad llevó a cabo algún acto ilícito y por ende tuvo que ir a prisión, esto también lo debemos destacar en esta área. Por otra parte, pasamos a la historia familiar. Aquí nos interesa conocer la familia con la que el paciente se ha criado. También, si el paciente hubiera sido un niño adoptado, igualmente sería importante esta parte de la historia. Nos interesa saber acerca de la familia de donde vinieron, el padre, los orígenes también de la madre, las diferencias sociales y económicas. También entre las dos familias, pues muy importante destacarlas. Si, por ejemplo, la madre vino de un hogar muy católico y el padre de una familia atea, ese matrimonio va a sufrir conflictos y esto va a afectar mucho a sus hijos. También nos importa saber cuántos hermanos ha tenido el paciente. Vale la pena hacer una lista de los hermanos con esas edades, incluyendo también la edad y el sexo del paciente. Se deben describir las personalidades de los padres, refiriéndose a la educación, trabajo, situación económica, situaciones sociales, ideas políticas. En realidad, lo que es importante en una historia no lo es en otra. Por eso, no es posible decir todo lo que se debe anotar. Y por supuesto, deben describirse las relaciones entre los padres y entre ellos con los hijos, las relaciones entre los hermanos
cual convive el individuo. Por otra parte, también es importante destacar el familiograma, que es un instrumento diseñado para evaluar el funcionamiento sistémico de la familia y es útil para la identificación de familias cuyas estructuras coloca en algún riesgo de carácter biológico, ya sean problemas hereditarios o de aparición familiar, también problemas psicológicos, tendencia a tener una funcionalidad familiar y así sucesivamente. Avanzamos con el examen mental y es la descripción del funcionamiento del psiquismo del paciente al momento del examen y equivale al examen físico en el área corporal. El examen mental se divide en una serie de apartados que corresponden a diferentes funciones mentales. Esta división sirve para simplificar lo que es el examen mental. Esto también lo observamos a detalle en el video anterior. Pero si hablamos en resumen qué contiene el examen mental, específicamente, en primer lugar, evaluar la apariencia general, la actitud y el comportamiento del paciente. También incluiría allí todo un apartado de la apariencia, la conación. También se va a evaluar lo que es la expresividad, la voz, el lenguaje, la relación con el entrevistador. También se evalúa lo que es el afecto, el pensamiento, la producción y el curso. La capacidad intelectual, la conciencia, orientación, atención, memoria, inteligencia. También se debe llevar a cabo un estudio exhaustivo de cada una de estas áreas. El cálculo, la capacidad de abstracción, el vocabulario de información general, el juicio o la conciencia también de la enfermedad denominado insight, la confiabilidad y la impresión diagnóstica. Todos estos son los que incluyen el examen mental. Por otra parte, se encuentra lo que es la impresión diagnóstica. No tiene por objetivo determinar el diagnóstico concreto y definitivo, sino que es un medio para encauzar las pruebas diagnósticas posteriores a realizar ya por correspondiente especialista con el objetivo de llegar a un diagnóstico definitivo que puede confirmar o ser distinto o puede ser esa impresión diagnóstica. Por otra parte, también se encuentran lo que son los diagnósticos diferenciales, donde se usan para distinguir enfermedades físicas o mentales que causan síntomas parecidos. Esto también se puede observar en una sección del DSM-5 y el CIE-10. Por otra parte, también se encuentra lo que es el plan de tratamiento. Es una intervención realizada por un profesional clínico para solucionar el malestar psíquico de una persona a través de la aplicación de varias técnicas o de test psicológicos. En este video también vamos a destacar algunos términos que son importantes conocerlos en el estudio psicopatológico de un individuo y por ende en la historia clínica. La evolución interconsulta o evolución intrahospitalaria, que esta ocurre cuando el médico o profesional de la salud que lo atienda considera necesario que sea evaluado por un médico especialista. Ejemplo, ser remitido del psicólogo al psiquiatra, que este es el caso particular que se lleva a cabo en la psicología. Además, el pronóstico que se halla en un juicio clínico de elaboración compleja y de naturaleza predictiva. Este es probabilístico, procesual y dinámico. La tradición psicométrica típica de la psicología ha podido influir negativamente en el papel asignado del pronóstico y por eso hay que tener en cuenta esto. También el pronóstico se puede llevar a cabo en el DSM-5, donde pues, en algunas partes se puede señalar qué enfermedades mentales pueden ser más propensas tanto en los hombres y qué enfermedades pueden ser más propensas para las mujeres. También se puede destacar la paraclínica, las interconsultas y diversas especialidades que son muy importantes en este mundo de la salud. En primer lugar, la medicina interna, que se encarga de la atención integral del individuo, así como el diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico y de la prevención de dichas enfermedades. Por otra parte, se encuentra lo que es la neurología, que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso. Aquí va a englobar tanto el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo. También mide lo que es al estado muscular, ya si puede ser normal o patológico.
También podemos destacar la endocrinología, que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos a nivel endocrino, que incluye tanto las glándulas y los órganos que elaboran dichas hormonas. La sexología, que es el estudio científico de la sexualidad humana, incluyendo tanto los intereses, comportamientos y funciones sexuales del ser humano. Aquí también se pueden aplicar diversos exámenes médicos que van a ayudar a repotenciar lo que es la historia clínica, y es muy importante ya que se debe tomar en cuenta también en algunas ocasiones el perfil hormonal del paciente, diversas tomografías axiales que se puedan llevar a cabo, resonancias magnéticas, pruebas psicológicas, test psicológicos. También si el paciente, por ejemplo, sufre de hipertensión, esto también podría influir en la historia clínica, tomando en cuenta de que este paciente debe llevar una vida mucho más tranquila y debe tener esa salud mental potenciada para evitar cualquier tipo de alteración que se pueda llevar a cabo en su sistema circulatorio. Y así, por supuesto, va a ir variando dependiendo del paciente que nosotros estemos estudiando. Pero hablando en líneas generales, nos damos cuenta que la historia clínica es sumamente importante para que el paciente pueda obtener buenos resultados, y para ello nosotros debemos tener en cuenta llevar un orden específico en cada una de las áreas, más que todo llevar esa guía, ese análisis, y por último lo que serían las interpretaciones o la impresión diagnóstica del paciente. Realmente una buena historia clínica es necesariamente extensa, pero no por lo extensa es necesariamente buena. Su elaboración requiere no solo tiempo, sino también una gran pericia que solamente se puede adquirir de los maestros experimentados en esta arte. Afortunadamente, el sistema de formación médica actual proporciona al aspirante tiempo y los diversos sistemas de salud para poder llevar a cabo este aprendizaje, e inclusive, este video es sumamente importante, ya que nosotros como futuros psicólogos debemos conocer cada uno de estos conceptos antes de llevarlos a la práctica. Y sin duda alguna también es importante destacar lo que son los elementos legales para la elaboración de la historia clínica, porque todo va a estar avalado por leyes que también van a tratar de proteger al paciente, pero también a los psicólogos o todo el personal de la salud capacitado para evaluar lo que son la historia clínica. Con esto damos por finalizado este video. Muchísimas gracias.